generalmente en otros lugares, no aquí, por ahí como que nos consternamos con por ahí el momento que pueden estar pasando algunos seguidores de Jesús, algunos hermanos nuestros. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la persecución. Es más común de lo que nosotros muchas veces pensamos para Dios. Y para que el Señor nos ayude a través de su palabra, de la inspiración de su Espíritu que está en nosotros y en medio de nosotros, nos ayuda a entender esto tan candente y a poder estar preparados, porque los tiempos no son buenos, dice el apóstol Pablo, pero Jesús predijo que se va a poner peor la cosa. Así que oremos al Señor y metámonos de lleno en este tema tan, personalmente tan apasionante. Padre, te damos gracias por este momento, por este día que tú nos regalas, Padre, por la intención de tu pueblo de venir a tu casa a levantar alabanza, reconocimiento a tu persona bendita para nosotros. Gracias por ser tu pueblo, gracias por ser nuestro Dios. Y queremos encomendar este tiempo en tus manos, Señor, para que en tu infinita gracia nos prepares y nos ayudes a despejar todo argumento que se levanta en nuestra mente y que sea tu palabra, Señor, la que nos esclarezca toda duda y que nos ayude a comprender este tema tan candente y tan actual para muchos hermanos nuestros alrededor del mundo. Ponemos todo en tus manos, Señor, y oramos para que nos ministres, Señor. En cada una de las etapas de este tiempo, ministra en nuestros corazones. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. A todos nos gusta la historia. ¿Les gusta la historia? A casi todos, ¿verdad? Pero yo conozco gente que no le gusta para nada la historia. Lo cierto es que como hijos de Dios, el hecho de ser cristianos, de ser iglesia, implica el conocer algo de la historia. Para entender un texto bíblico muchas veces tenemos que estar conociendo el contexto de la historia de lo que estaban atravesando esas personas en ese preciso momento. Y nuestro crecimiento como creyentes también en cierto grado tiene que ser aprovechado en el conocimiento de la historia. No vamos a estar pretendiendo ser expertos en documentos antiguos o investigadores específicos, pero sí tenemos que tener un cierto grado de conocimiento de la historia para entender que nuestra fe no se basa en filosofías especulativas, sino que nuestra fe se basa en hechos concretos y específicos que ocurrieron en un determinado tiempo y en un determinado lugar. Y para entender también que nuestra fe cristiana nos enseña verdades eternas, pero con algo específico, con una centralidad específica, el hecho de la encarnación de nuestro Señor, su muerte y su resurrección. La centralidad de la Biblia está en un hecho histórico concreto y específico. Entonces podríamos decir de que cada cristiano debiera estar involucrado con el conocimiento o en cierta parte en el conocimiento de la historia, al menos de la historia bíblica. No obstante, muchas veces podemos estar cayendo en el error de relegar la importancia de la historia. No me interesa meterme en esa porque no me gusta, no es lo mío. Eso es un peligro, pero también es un peligro atesorar demasiado la historia, porque nosotros estamos viviendo un presente y otras personas en otro tiempo vivieron su momento, su presente, pero a veces pretender atesorarla y traerla a nuestro presente, bueno, puede estar también trayéndonos bastantes inconvenientes. Ahora, ¿qué podría ocasionarnos a nosotros el estar descuidando la historia?
Bueno, podría estar ocasionándonos, por ejemplo, una eclesiología difusa. La eclesiología es el estudio del papel que desempeña la Iglesia, su nacimiento, su significado, su misión en el mundo, el rol para el cual le asignó Dios en nuestra salvación, el origen de la Iglesia, su relación con su cabeza, Jesucristo, la disciplina de la Iglesia, su destino. El desconocer la historia bíblica puede estar llevándome a tener un conocimiento difuso de todas esas cosas. Otro problema que puede estar trayéndonos es el hecho de, con respecto a algunos desacuerdos, algunos distintos pareceres que podamos estar teniendo entre hermanos, automáticamente llevarlo a la potencia y poder estar creando divisiones. Eso puede estar ocasionándome no entender la historia de la Iglesia. Que están de moda aquí y ahora y querer traerlo a la vida de la Iglesia. Puede estar también conduciéndonos a tener una teología débil y en consecuencia poder estar cayendo en cualquier herejía. Ahora, ¿por qué debiéramos estar prestándole atención a la historia de la Iglesia? En primer lugar, porque Dios nos lo pide. ¿Cuántos casos hay que seguramente pueden venir a tu mente en que Dios le ha recordado a su pueblo o le ha pedido a su pueblo que recuerde permanentemente su pacto y la fidelidad de Él a su pacto para que su pueblo pudiera estar teniendo una respuesta apropiada? ¿Y cuántas veces hay que Dios le ha pedido a su pueblo que, por ejemplo, erijan monumentos o que recuerden determinados momentos específicos en su año para celebrar fiestas y poder estar teniendo un memorial de actos de redención o de liberación o actos de misericordia que Dios haya hecho en el pasado? Lo cierto es que nosotros debemos estar entendiendo que Dios nos pide que recordemos. Nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, luego de haber establecido un nuevo pacto con su sangre, ¿recuerdan las cosas que nos pidió que la Iglesia recuerde? La cena del Señor, por ejemplo. Hagan todo esto en memoria de mí hasta que yo vuelva. Por eso es importante poder estar teniendo presente la historia de la Iglesia. También es importante prestarle atención a la historia porque en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo hemos sido agregados, hemos sido inmersos en la iglesia local. Pero no es esta la iglesia del Señor, sino que la iglesia del Señor es universal. Y en todo tiempo y en todo lugar el Señor ha incluido personas que han vivido su fe y que han llevado su fe al mundo de una manera tan agraciada por Dios, que el hecho de indagar en nuestra familia, en la historia de nuestra familia, de la iglesia, puede estar muchísimo ayudándonos a nosotros aquí y ahora a hacer exactamente lo mismo que Dios nos pide. Por esto es importante prestarle atención a la historia de la iglesia. Y también porque el sabio Eclesiastés dijo en 1:9, no hay nada nuevo debajo del sol. Todas las cosas se suceden y no hay nada nuevo ni creativo, sino que muchas veces son cosas que han ocurrido en el pasado y se vienen y se reflotan. Entonces, nosotros debemos estar entendiendo que somos personas pecadoras, que estamos en un proceso de perfeccionamiento de parte de nuestro Dios, y mientras esto llegue, mientras este perfeccionamiento llegue, nos van a estar asaltando en medio de nuestra asamblea, en medio de nuestra relación como hermanos, como iglesia, desacuerdos, nos van a estar amenazando errores, nos van a estar amenazando otros enemigos que siempre han amenazado a la iglesia,
pero un estudioso de la historia de la iglesia va a tener recursos para poder estar enfrentándolos, soluciones de parte de Dios para poder estar solucionando todo acuerdo y en toda situación poder estar dándole gloria al Señor. Lo cierto es que la persecución, el tema que nos toca hoy, a veces es llamada en la palabra de Dios aflicción, sufrimiento, opresión, tribulación. Está manifestada de infinidad de formas. Por ejemplo, intimidación, maltrato, cárcel, encarcelamiento, martirio, abuso verbal, abuso psicológico, abuso físico, destierro, expulsión religiosas, juicios. Pero han acompañado a la iglesia a lo largo de toda su historia. En Juan capítulo 15, versículo 20, el Señor le dice a los suyos: acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Hay un costo. El Señor siempre se interesó en poder estar haciéndole saber a sus seguidores que hay un costo por seguirlo. Y muchas veces este costo es alto. La expansión y el crecimiento del cristianismo en los primeros 3 siglos de la iglesia muy a menudo se produjo en medio de persecuciones y en medio de martirios. Igual que lo que le sucedió a casi la totalidad de los apóstoles del Señor, para quienes la persecución era más una norma que una excepción. No era algo excepcional, ocasional, sino que verdaderamente era la norma de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Marcos, y aquí sí te voy a pedir que nos dirijamos a la palabra, en el libro de Marcos capítulo 13, y teniendo en mente esto que la persecución ha acompañado por siempre a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hay un pasaje, Marcos 13, del 1 al 13, que habla acerca de las señales que precederán al fin de los tiempos, al fin de esta era. Es un pasaje muy conocido, están los 3 evangelios sinópticos. Marcos es el que mejor lo resume. Y a partir del versículo 6, 5, dice: miren que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Cuando ustedes oigan de guerra y de rumores de guerra, no se alarmen. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares, y habrá hambres. Esto solo es el comienzo de dolores. Pero ustedes estén alerta, porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas, y comparecerán delante de gobernadores y reyes por mi causa para testimonio a ellos. Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que les sea dado en aquella hora, eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y le causarán la muerte. Y ustedes serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Lo cierto que hemos dicho que la persecución acompañó por siempre
a la iglesia. Y pareciera como que Jesús lo tuvo muy en mente cuando le responde una duda que tenían 4 de sus discípulos que lo acompañaban. Ellos querían saber cuándo sería el tiempo, cuáles serían las señales del final de los tiempos. Y el Señor le contesta a través de este texto, muchas veces es llamado el pequeño Apocalipsis, y habla acerca de señales puntuales, y entre esas señales puntuales da una predicción con respecto a que la persecución está incluida en medio de las señales antes de que este tiempo pase, antes de que llegue el fin. El Señor predijo la persecución. Por supuesto que Él está hablando en un contexto de que estas cosas tienen que acontecer primero. O sea, es necesario que estas cosas acontezcan. El Señor está diciendo, está en el plan de Dios, está en la agenda de Dios que estas cosas acontezcan. ¿Qué cosas acontezcan, Señor? Entre otras cosas, la persecución de los hermanos. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Señor, se tiene que dar? Versículo 9. Dice, por mi causa. Pero ustedes estén alerta porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas y comparecerán delante de los gobernadores y reyes por mi causa. Y nosotros bien podríamos estar preguntando, pero ¿con qué fin pueden estar haciendo daño a nuestros hermanos? Y aún en su caso a nosotros, porque la persecución está entre nosotros, está a la vuelta de la esquina. ¿Con qué fin, Señor? Bueno, el Señor dice que, dice en el libro de Lucas, capítulo 21, dice, para que ustedes tengan oportunidad de testificarles, para que ustedes, los míos, tengan oportunidad de testificar a sus perseguidores. El apóstol Pablo, estando preso en Roma, le hace una carta a la iglesia de Filipos, una iglesia que hacía 10 años había fundado. Miren lo que les dice, Filipenses 2, 12, 13. Dice el apóstol Pablo que para tener oportunidad de testificar, él le escribe a los hermanos contándole que las circunstancias en que me he visto, sus penurias por causa del Señor, del Evangelio, han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Los sufrimientos que estaba atravesando el apóstol Pablo por causa de aquel que lo había convocado a llevar el Evangelio a los gentiles, estaba haciendo testimonio para sus perseguidores. Entonces podríamos decir, podríamos responder estas preguntas. ¿Por qué la persecución, Señor? Por mi causa, porque yo lo he establecido así. Porque esto está en los planes infinitos, en los planes eternos de Dios. Pero ¿con qué fin el daño a personas que verdaderamente no tienen mala intención con la gente? ¿Con qué fin? Si solamente queremos estar compartiendo el Evangelio. Se lleva adelante con el fin de que aquellos que nos persiguen tengan oportunidad de testificar, de escuchar nuestra testificación. La persecución en la palabra de Dios verdaderamente, puntualmente nosotros la vemos a partir de Hechos capítulo 8. Pero de una manera muy clara se ve que en la aparición de Jesucristo, cuando Él comenzó a convocar a sus seguidores, comenzó a levantarse una oposición cada vez más encarnizada. No es cosa del pasado, hermanos, esto. Está entre nosotros y solo aspira a una oportunidad para poder estar manifestándose.
Hace 10 años, y de esto te hablo hace 10 años, un médico polaco se negó a llevar adelante un aborto en su país. Y por cadena nacional, el primer ministro de la nación lo intimó a poder estar retractándose, diciéndole que las leyes de la nación están por encima de sus creencias religiosas. 10 años hace de esto. La persecución está a la vuelta de la esquina y está intentando la oportunidad para hacerse presente. Hoy un ministro del Evangelio puede estar claramente siendo perseguido cuando se niega a unir el matrimonio a dos personas de un mismo sexo. La persecución la tenemos, está entre nosotros. El cristianismo es el grupo más perseguido de todos los tiempos. Hoy hay personas que reclaman sus derechos civiles y son minorías que denuncian ser perseguidas, y tienen razón, y eso no debiera ocurrir. Pero el cristianismo es el grupo de personas que en el mundo más ha sido perseguido, y nadie defiende los derechos del cristianismo. Hay un estudio que llevó adelante un seminario en Massachusetts, en Estados Unidos, y monitoreó que 100.000 muertes por año se dan entre grupos cristianos. 100.000 muertes por año, 274 muertes al día, 11.4 hermanos mueren por hora en el mundo. Pero Jesús profetizó que iba a ir en aumento. Versículo 12 del texto que nos ocupa. Cuando los lleven versículo 12. El hermano entregará a su hermano a muerte, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y le causarán la muerte. La persecución está predicha por nuestro Señor, que se puede estar enquistando aún en nuestras propias familias, por causa de la fe. Pero versículo 13 dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No es que la firmeza de la persona que persevere hasta el fin va a estar mereciendo la salvación, sino que probará que verdaderamente la salvación que ha recibido es la salvación salvífica de Dios, y esta no puede ser interrumpida jamás. La persecución está en la agenda de Dios y va a estar y obra de dos maneras. De una manera obra como una oportunidad para testificar a los incrédulos. Versículo 9. Pero ustedes estén alerta, porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas y comparecerán delante de los gobernadores y reyes por mi causa, para que ellos tengan oportunidad de poder estar escuchando cómo testificamos de nuestro Señor Jesucristo. La persecución obra para que los incrédulos escuchen el Evangelio. Pero la persecución también obra como un filtro para separar a los verdaderos cristianos de las falsas profesiones de fe. Dice Mateo en pasaje paralelo, dice, muchos se apartarán de la fe entonces y se traicionarán unos a otros y se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. En ese tiempo habrá una gran deserción. Habrá muchísimas personas que se van a estar apartando de la fe. ¿Por qué razón? Bueno, Mateo dice que hay algunos que no van a querer pagar el precio de seguirlo. Hay otros, dice que por
haber sido engañados por estos obreros fraudulentos que le predicaron otro evangelio y estos los creyeron, en el momento de que llega la persecución, abandonan todo. Y lo tercero que dice Mateo, muchos van a escoger la maldad, porque en verdad la piedad de Dios no les interesa más seguir desenvolviéndose en medio de la maldad de sus corazones. O sea que la persecución va a ser como un colador, un cernidor que va a estar evidenciando si una fe es verdadera o si una fe es fingida. Pero notemos en el versículo 11, quisiera que notemos la fidelidad de Dios para con los perseguidos. Dice, cuando los lleven y los entreguen, o sea, cuando llegue ese momento. Nadie quiere, ¿verdad? Nadie lo espera, pero ese momento puede llegar. Cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por todo aquello que vayan a decir, sino que lo que les sea dado en aquella hora, eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Hay un testimonio que me tocó vivir, no en persona, pero sí acompañar al obrero en ese momento, en un país musulmán, un entredicho por una cuestión de tránsito. Iba en un vehículo el obrero con su hijita, un obrero misionero con su hijita, y en el otro vehículo iba el intendente de la localidad. Y llegaron a un cruce de calles, y el misionero pasó. Automáticamente lo siguió la persona. Bueno, el mundo musulmán son generalmente cerrados al Evangelio cuando tienen oportunidad, manifiestan la férrea oposición al occidental o al extranjero. Y esta persona aparentemente conoció al obrero y lo siguió. Llegó un momento, lo encerró con el vehículo, lo paró y lo llamó a su gente y lo metieron preso. ¿Motivo? Dice que estando en una celda, él y su hijita, él estaba desesperado por la situación, dolido por la injusticia. La hijita habrá tenido 8 años. Papá, viendo la condición de su papá, ¿qué te parece si cantamos una alabanza y le pedimos al Señor dirección? Dios es fiel para con los suyos, mis hermanos. Y aún en esa situación tan dramática o tan inesperada para nosotros, Él tiene una gracia especial para poder estar concediéndoles y para poder estar enfrentando esos duros momentos. Cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano. Miren, dice versículo 7, no se alarmen. Versículo 8, esto es solo el comienzo de dolores. Estas cosas a ustedes que los asombran y lo dramatizan tanto, tranquilícense, porque esto es solo la evidencia de que algo grande va a estar ocurriendo y sucediendo, pero todavía no ha llegado. Esto es el comienzo. Versículo 9, estén alerta. Versículo 11, no se preocupen de antemano. Es como que el Señor nos ministra permanentemente a los suyos para que, tranquilo, si está dentro de mi plan y ustedes son míos, yo voy a estar teniendo un especial cuidado y una especial preservación de ustedes. Notemos la fidelidad de Dios para con los perseguidos, que los ayuda a cultivar la confianza en Él, porque habíamos dicho que
todo este contexto de persecución, está inmerso en su plan de redención. Él está consumando todas las cosas y en medio de ese plan está este condimento, la persecución de su pueblo. Le está ayudando a cultivar la confianza en Él, pero también le está ayudando a tener esa actitud paciente y esa actitud perseverante, aún en medio de una situación que pudiera estar desesperando a muchos. Jesús instruye que cuando todas estas cosas comiencen a llegar, nuestra actitud interna tiene que ser de calma, de vigilancia, de serenidad, de perspicacia, o sea, de una agudez de visión para poder estar determinando que esto está acosándonos. Pero también está mostrando una actitud externa que nosotros debemos estar teniendo ante este tipo de circunstancias. Versículo 10 dice, pero primero ¿de qué? De las señales que él había mencionado que van a estar aconteciendo antes del fin. El error, los falsos maestros, las guerras. Pero primero, el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. El Señor dice, primero, antes de que todas estas cosas acontezcan y que puedan estar evidenciando que la era esta se está por terminar, el Evangelio tiene que expandirse, tiene que llevarse, tiene que diseminarse, tiene que sembrarse. Y nos reta a nosotros a sumarnos, compartiendo su visión. Nosotros no somos personas especiales con propósitos específicos que estamos integrando su familia. Nosotros hemos aceptado integrar la gran familia de Dios, entendiendo que hay una visión, hay un plan redentor de Dios al cual nosotros debemos estar encajando y debemos estar sumándonos. Y debemos estar compartiendo su visión. Retrocedamos por favor a Marcos capítulo 9. Perdón, Mateo capítulo 9. Porque aquí el Señor está retando a su gente a sumarse, porque el Evangelio debe ser predicado primeramente a todas las naciones. Y nosotros somos su pueblo. Aquí ahora estamos escribiendo la historia de Dios. Mateo capítulo 9, 36. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Compartiendo su visión. Nosotros cuando salimos a la calle y vemos a la gente, ¿qué vemos en la gente? Porque sabemos perfectamente lo que ve nuestro Dios cuando ve a cada una de las personas. Si nosotros las dejamos hablar, bueno, te van a pintar un escenario maravilloso. Pero el Señor miraba su vida interior, el Señor miraba lo vacío que estaba su corazón. Nosotros debemos estar compartiendo su visión, queridos hermanos. Y Él, cuando veía a la gente, las veía angustiadas y abatidas, cargadas y trabajadas, a pesar de escuchar que la gente pintaba una condición asombrosa. Compartiendo su visión. ¿Cómo nos sumamos? ¿Cómo podemos estar sumándonos a este hecho de compartir el Evangelio y predicarlo a todas las naciones? Bueno, primero, compartiendo su visión, entendiendo el estado de la gente, entendiendo su condición y siendo movidos a compasión y dar a conocer al buen pastor.
Mateo 9:37. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Como es, dice el texto, su cosecha, nosotros debemos estar permanentemente yendo al Señor, rogándole a Él. ¿A qué? A que Él escoja a sus obreros. Él tiene que estar señalándonos los obreros. Dice, pidan al Señor de la mies que Él escoja a sus obreros. Pero también hay que seguir pidiéndole para que Él nos muestre los campos, para que le muestre a los obreros o que le muestre a la iglesia donde es necesario poder estar enviando estos obreros. Porque es su interés el enviarlos a recoger su cosecha. Por eso es imprescindible ir a Él, rogarle a Él, esperar en Él. Cosa que muchas veces nuestros grandilocuentes planes obvian esto. Él es el Señor de la mies. La misión es suya. A Él debemos acudir rogándole para que señale obreros, rogándole para que nos muestre los lugares a donde debemos estar apoyando o enviando y esperando en Él. Pero alguno de los que está escuchando esto pudiera estar diciendo, bueno, pero yo no estoy para nada en condiciones de poder estar aceptando que Dios me envíe a aquellos países, a aquellos lugares. Y es cierto, tenés razón, porque creo que hay una gracia especial en aquellas personas para poder estar abrazando el llamado a la misión, por ejemplo, en otra cultura o en otro lugar, en otra nación. Pero no olvidemos que trasponiendo las puertas de los templos, nosotros tenemos multitudes agobiadas y cargadas y abatidas, a las cuales estamos llamados a mirar con compasión y a poder estar entendiendo que, aunque me digas que tu vida es elogiable, si no tenés a Cristo, es mi deber compartírtelo. Es cierto, algunos ni siquiera van a estar contemplando el ir a determinados lugares a llevar el Evangelio. Pero ¿qué hay de tu compañero de trabajo, de tu compañero de estudio? ¿Qué hay de nuestro vecino? Dios puede estar mostrándonos tranquilamente ese campo donde Él tiene cosecha por levantar. Hay una cosecha por recoger. Es probable que no estemos en condiciones de aceptar un desafío tal como el que aceptan algunos obreros misioneros, pero todos estamos abocados y retados por nuestro Señor Jesucristo a sumarnos a esta tarea. Y también es probable que ir a Él sea un momento oportuno donde el Señor nos muestre el maravilloso plan de redención, este tan extraordinario plan de redención que nos comenta su palabra que es. O quizás solo nos muestre cómo muchas veces nosotros nos hemos preocupado por recibir y disfrutar los beneficios de su evangelio y que no hemos hecho quizás ningún esfuerzo para poder estar compartiéndolo con otros. La persecución acompaña a la palabra de Dios desde los inicios del pueblo de Dios hasta el final de los tiempos. Dios con nosotros está escribiendo su historia aquí en el presente. Quizás no tengamos altos grados de persecución como lo que escuchamos de otros lugares, de otras personas que nos impactan.
Pero eso puede venir, mis queridos hermanos. Eso no quita que el día de mañana pueda venir sobre nosotros. Y el texto de esta mañana nos inspira a poder estar teniendo una actitud de alerta y a poder estar entendiendo que llegado el momento Dios me va a estar dando la gracia y la sabiduría para poder estar aprovechando esa circunstancia tan embarazosa quizás para mí, con la cual Dios me sorprende. Y Él me va a estar dando la gracia para que mi participación pueda estar llevando gloria a su nombre. Nadie lo quisiera pasar, nadie quisiera pasar por esto, amén. Yo digo amén a eso, pero nadie está exento, mis queridos amigos. Y lo que este texto, a pesar de que predice sufrimientos futuros, en 4 oportunidades al menos dice, pero tengan calma, tranquilo, no pierdan la paciencia, fortalezcanse en mí. Llegado el momento, yo voy a estar sustentándolos y dándoles la gracia para poder estar atravesando la prueba. Pero que cuando esto, si llegara a acontecer en nuestra vida, no venga a tratar de desestabilizarnos o vino algo que no me lo imaginaba, no me lo esperaba, porque hasta nuestro Señor Jesucristo nos predijo que podía ser así. Esto puede ser así. No sé en qué nivel, no sé en qué magnitud o profundidad, pero esto puede acontecer en la vida del creyente. Pero está en los planes de Dios que si esto acontece, sea para fortalecerlo, para animarlo, para afirmarlo sobre su persona. ¿Amén? Espero que haya sido de edificación lo que hayamos compartido en esta mañana. Y oramos a Dios dándole gracias por su palabra y lo que nos ha permitido compartir y para que nos prepare para hacer fiesta delante de su presencia. Padre, gracias por tu palabra, Señor, aquella que nos trae paz aún en medio de situaciones que pudieran estar desenvolviéndose en medio de nuestro caminar contigo. Gracias, Señor, porque no tan solo me transmites paz, sino que me transmites la seguridad de que de tu mano, Señor, podamos estar atravesando toda cuanta prueba, Señor, tengamos que estar haciéndolo. Gracias, Señor, porque también nos inspiras a poder estar teniendo una actitud externa de compromiso con tu visión y con la tarea que en el mundo tú has dicho que tiene que acontecer antes de tu segunda venida. Gracias, Señor. Gracias porque fuiste el primero en advertirnos acerca de los costos de seguirte. Gracias, Señor. A ti te damos la gloria y oramos para que prepares nuestros corazones para poder estar regocijándonos en tu presencia, Señor, y siendo ministrados por ella. Y, Señor, que recibas, Señor, como un gesto de adoración de tu pueblo, el culto, Señor, al cual compartiremos en breve. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.